A la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. La Iglesia de Dios del Nuevo Pacto nuevamente les saluda en el nombre del Señor, deseándole que la paz de Dios entre en vuestros hogares y ustedes dispensen el tiempo necesario para la tranquilidad de vuestro espíritu, y sabemos que Dios, a través de su palabra, les va a traer la tranquilidad que necesitamos. Nuevamente reitero la dirección de nuestro local en San Rosendo, en la calle Carrera, esquina de Aníbal Pinto. Igualmente usted puede comunicarse telefónicamente al número 840-65377. Ahí tenemos hermanos a su disposición para consultas, para opiniones o para lo que ustedes desean recibir de parte nuestra. Vamos a continuar en esta oportunidad con el interesante programa que habíamos ya empezado la semana pasada y que tenía relación con dar a ustedes a conocer la entrevista realizada por el doctor Martin en un programa titulado Debatiendo la Verdad. Y en esta ocasión el programa se trataba del siguiente tema: ¿quién tiene la verdadera autoridad? El doctor Martin invitó a dos teólogos, representantes del doctor Pío Oche de la Iglesia Católica y representante del Vaticano, y al doctor Martin, representante de la Iglesia Protestante Angélica en América. Estos dos teólogos pusieron a disposición naturalmente de los oyentes de su programa y de los presentes también en esa ocasión sus posiciones con respecto a la Iglesia Católica y a la Iglesia Protestante. Quedamos en el programa anterior en el punto en el cual el doctor Piodoche presentó 6 evidencias que venían a certificar la autoridad de la Iglesia Católica sobre el mundo protestante en términos generales. Y ahora vamos a continuar con la cuarta evidencia, que dice lo siguiente: cada vez que los cristianos protestantes y evangélicos celebran el 31 de diciembre como el día final del año y el 1 de enero como el primer día del año, dependen no de la sola Escritura, como dicen, sino de la autoridad de la Iglesia Católica, por medio de sus tradiciones, concilios y magisterios, quien ha determinado que ese día termine el año y comience el año nuevo. Por tanto, aunque no quieran, en la práctica no hacen otra cosa que reconocer la autoridad de la Iglesia Católica como única autoridad legítima en asuntos de fe cristiana. Es decir, en el programa anterior él ya había dejado de manifiesto de que los 3 pilares en los cuales descansa la doctrina de la Iglesia Católica, y los reitera nuevamente aquí, poniendo como ejemplo, en este caso, la celebración del 31 de diciembre como el término del año antiguo y el 1 de enero como celebración del año nuevo. Entonces voy a ofrecer la palabra a nuestro hermano Manuel Montero para que nos dé su opinión referente a este punto. Bien. Bueno, primero que todo, saludar a toda la gente que nos acompaña en este día sábado.
y agradecerles, ¿cierto?, porque sábado a sábado nos están viendo, ¿cierto?, y están viendo, ¿cierto?, lo que tratamos de apuntar referente a este tema que es importantísimo, ¿cierto?, que ustedes lo puedan analizar. Bueno, aquí este hermano, ¿cierto?, Piadoche, hablaba, ¿cierto?, de que los protestantes o los evangélicos, ¿cierto?, hacían lo mismo que había instaurado, ¿cierto?, la Iglesia Católica, es decir, el 31 de diciembre, o como celebración el primer día del año, ¿cierto? Ahora la pregunta que cabe hacerse es, ¿cierto?, que la Iglesia Protestante y Evangélica hacen lo mismo, ¿cierto? Y eso nosotros lo vemos cuando nos damos cuenta por qué suceden estas cosas, cuando uno ve que en la mayoría de la Iglesia Protestante y Evangélica, ¿cierto?, se manifiesta el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y por qué no entienden estas cosas, ¿cierto?, que son tan importantes. Ahora, si ellos mantienen, ¿cierto?, esa postura de que Dios se manifiesta a través de ellos, ¿por qué no pueden comprender, por ejemplo, una cita textual que está en el libro Los Hechos, de Éxodo, perdón, de Éxodo 12, versículo 1, referente a esto? Dice: y habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Entonces, cuando lo está hablando aquí, le está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos consideramos seguidores de Cristo y seguidores de la Sagrada Escritura, y como plantea el doctor Martín, ¿cierto?, de que ellos se apegan absolutamente a la Sagrada Escritura, aquí dice la palabra de Dios que este será el principio de los meses. Le está hablando del mes de Abib, ¿ya?, que significa espigas verdes o primavera, ¿ya? Entonces, esos son términos, ¿cierto?, que lo usó el pueblo de Israel, ¿cierto? Y primavera significa espigas verdes, naturalmente, ¿cierto? Y eso es lo que guardó el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, cuando la Iglesia Evangélica Protestante conmemora el 31, ¿cierto?, y el día 1 de enero, se están basando a un mandamiento, un principio, naturalmente, que son de hombre, y nada más que eso. Ese sería mi aporte respecto a este tema. Muy bien. Entonces, el hermano Ariel, ¿quiere acotar algo? Bueno, a través de esto, de esta cuarta evidencia, en la que estamos viendo a través del 31 de diciembre, el calendario que nosotros podemos tener instituido en este tiempo, como enero, febrero, marzo, abril, mayo, nos sirve por un ordenamiento civil que es plenamente necesario y lo llevó a cabo la Iglesia Católica. Pero nosotros en el fondo tenemos que siempre irnos dando cuenta que nuestra introducción hacia la palabra de Dios y hacia todo lo que nosotros nos tiene que rodear, tiene que ser la Biblia misma, la Escritura misma, porque ella, como decía nuestro hermano Manuel, nos habla de un primer mes del año que es Abib. Después nombra en secuencia el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente. Y también basa una estructura principal en que el calendario que lo rige en estos momentos también no es de días continuos exactos, como decir, este mes trae 30, este otro trae 31, febrero trae 28, por una acomodación de fecha. También así el calendario netamente tal que debe regir al pueblo de Dios, lo podemos comprobar cuando Noé estuvo, desde que comenzó el diluvio, y ahí habla exactamente de que el calendario en sí iba a tener 30 días representado y dividido y fraccionado en 12 meses. Eso a lo que nosotros los debe llamar la atención también al cómo nosotros debemos estudiar la Sagrada Escritura y con qué prisma poder ver este tema, porque son temas que a nosotros siempre los conlleva, como decíamos, me recuerdo del programa pasado, y hablábamos principalmente de que nuestro pastor decía, es que mi madre me llevó a la iglesia y en base a eso yo profeso esta religión. Pero esto también es algo que nosotros los tiene que un poco motivar cada día para que podamos ir descubriendo la palabra de Dios, ir introduciéndonos en el Evangelio para poder entender realmente lo que nosotros podemos
estar hablando, porque es todo lo congruente, la vida del ser humano, que tiene que motivarse y primero que todo explorar y descubrir todo lo que nos llama y la obligación que tiene cada hijo de Dios. Eso quería hacer en relación al tema del calendario. No sé si nuestro hermano pastor tiene algo que agregar sobre esto. Bueno, sí, hay algo que agregar. Siempre hay algo que agregar que tenga que ver con las distorsiones de la palabra de Dios. Primero que todo, aquí hay un asunto histórico que es absolutamente notable. En el momento en que Gregorio, el Papa Gregorio, hace, digamos, su alcance al calendario, tenía que ver porque él se dio perfectamente cuenta de que definitivamente se estaban saliendo de los marcos institucionales de la Sagrada Escritura. ¿Por qué razón? Porque la forma calendaria que existía en el calendario anterior al calendario gregoriano, ¿no es cierto?, definitivamente no iban coincidiendo los tiempos de la primavera, el otoño, el invierno, el verano. ¿Y qué pasaba con esto? Que definitivamente, de acuerdo al calendario que había antes, resultaba de que la Pascua no les caía en la primavera. Y como ellos querían cumplir con conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se daban cuenta que como había el calendario anterior, ellos estaban, digamos, celebrando su Semana Santa, no en la primavera al oriente. Entonces, eso lo hizo pensar en el calendario. Esta no fue una situación, digamos, de otra manera. Y cuando pensó en el calendario se dio cuenta que el calendario anterior, como otros muchos calendarios, estaban equivocados. Entonces él ajustó lo más posible, ¿no es cierto?, las formas calendarias, quitándole al 10º mes, me parece, quitándole 15 días. Y de esta manera, otra vez la Pascua, ¿no es cierto?, y la Semana Santa para ellos, caería, digamos, cerca del mes de Abib, que es el primer mes del año. Esa es la situación. Entonces, obviamente, él reconoce, ¿no es cierto?, reconoce de que Gregorio arregló esto, porque eso no lo dice acá, pero tácitamente esa es la situación. Él mueve a que la Iglesia Católica se introduzca. ¿Y por qué se introdujo la Iglesia Católica? Porque eran ellos quienes tenían la autoridad en toda Europa en ese tiempo. Se levantaban reyes y bajaban reyes, ellos tenían toda la autoridad para eso. Por eso que le correspondió a él hacerlo. Y la situación de fondo era que la Biblia le estaba demostrando que ellos estaban equivocados, porque venían a celebrar la Semana Santa ya en la entrada del invierno, y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso hizo esas modificaciones que, sin lugar a dudas, fueron muy cercanas a la realidad bíblica, porque eso hizo volver otra vez la fiesta de la Semana Santa de ellos a los meses de marzo y abril, que es más o menos lo que concuerda con el primer mes bíblico. Muy bien. Entonces, veamos ahora la quinta evidencia. Cuando los protestantes y evangélicos bautizan a sus miembros usando la fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no hacen otra cosa que reconocer que la autoridad para determinar la fórmula bautismal es de la Iglesia Católica, porque en ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos a ningún apóstol bautizando así. Fue la Iglesia Católica quien estableció dicha fórmula, y cuando los hermanos separados, se refiere aquí al sector evangélico y protestante, la usan, no hacen otra cosa que afirmar que la única autoridad para determinar la manera como se expresa la fe cristiana está en la Iglesia Católica y en el Vaticano. Entonces ofrezco la palabra al hermano pastor. Bien. Bueno, respecto a eso, aquí en Chile, por ejemplo, tenemos nosotros que la Universidad de Chile administra lo que se llama el derecho del autor. Cuando la autoría de una creación literaria, por ejemplo, o de cualquier obra, se usurpa, eso pasa a constituir un delito. En esta afirmación de la quinta evidencia, dice de que la Iglesia Católica impuso bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que en la Sagrada Escritura eso no aparece. Pero yo le quiero leer aquí en Mateo capítulo 28. Dice, y llegándose, el versículo 18, y llegándose Jesús les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él estaba resucitado. Por lo tanto, id y doctrinad a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién fue primero, Jesús resucitado o la Iglesia Católica? ¿Quién está usurpando aquí? Entonces, esa es la razón. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Por la doctrina de la Trinidad. ¿Y por qué la Iglesia debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y aquí estamos en la cosa del contexto judío. En el contexto judío existía Dios único, el Padre, existía Dios único. El Espíritu Santo fue la gran falencia del pueblo de Israel como iglesia de Dios. En Israel solamente algunas personas, los profetas, algunos sacerdotes, tuvieron el Espíritu Santo, pero la nación en su globalidad no la tiene. Esa es la herencia del nuevo pacto, la manifestación del Espíritu Santo. Pero eso no lo entendían. Entonces las personas que iban a llegar ahora debían entender, primero que todo, el Padre era reconocido, pero el Hijo entre los judíos no era reconocido, no era Dios, no tenían un concepto claro de la divinidad. Entonces ahora ¿qué significa bautismo? Bautizar significa sumergir. Entonces, yo te sumerjo en la grandeza del Dios Padre, te sumerjo en la bendición del sacrificio del Espíritu Santo y te sumerjo en la potestad de la guía del Espíritu Santo. Eso significaba, era un recurso retórico, pero que tenía una inmensa profundidad espiritual. No tenía nada que ver con la doctrina de la Trinidad, y esa es la verdad. Y no digan ellos que no aparece un bautismo, por supuesto que no aparece, porque no aparece en la Escritura relatada una acción bautismal. Pero nuestro Señor Jesucristo ordena claramente, bautizándolos en el nombre del Padre, porque era toda la potestad, en el Hijo, porque significaba la salvación, y en el Espíritu Santo, porque era la guía. Y eso no se hacía en la antigüedad. La circuncisión, que era la raíz del Espíritu Santo, no contenía este sentido de inmersión, digamos, a la divinidad, sino que de inmersión a una nación. Eso es lo que puedo agregar. ¿Hay alguna otra agregada sobre el particular, hermano? Bueno, yo creo que sin perjuicio de lo que ha dicho nuestro hermano pastor, sería conveniente también recalcar una situación que ya la señalamos en nuestro programa acerca del bautismo. El bautismo de nuestro amado Salvador fue en el río de Jordán a la edad de 30 años. Y tenemos nosotros el caso de que tanto las iglesias católicas como protestantes bautizan a los niños recién nacidos. Quizás se podría agregar alguna palabra sobre el particular, hermano pastor. Claro que sí, que podemos aclarar eso. Y también pedirle disculpas a una persona que llamó al programa y que no le pudimos contestar en esa vez. En realidad estuvimos viendo algunos concilios de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica generó esto de bautizar a los niños por inmersión, o sea, por aspersión, pero no existe el antecedente y lamentablemente no podemos inventar una cosa que no existe. Cuando encontremos, ahí sí le vamos a poder decir, bueno, aquí. Pero es seguro, lo que es seguro es que la Iglesia Católica Apostólica Romana comienza con el asunto de bautizar por aspersión. Y esto tenía que ver, por ejemplo, porque ya se entendía perfectamente que la circuncisión en la carne había quedado prescrita tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero se necesitaba que de alguna manera se introdujera a las nuevas simientes al amparo de Dios. Y para esto, ¿no es cierto?, como la Escritura tenía establecido la presentación de los niños, entonces a la presentación de los niños se le puso el carácter, ¿no es cierto?, de bautismo. En circunstancia de que el bautismo no obedece a ninguna de esas condiciones, porque las condiciones para bautizar son el arrepentimiento. Y una guagua dice, yo digo, aquí hay un congreso de pastores y hay un niño de 3 o 4 años y decimos, ¿quién está más cerca de Dios? Ya pasó una vez en la historia. Indudablemente que el menor es quien está más cerca de Dios. Cuando los discípulos sabían que Jesús iba ya a terminar su ministerio y ellos se preguntaban quién era el que iba a quedar con el mando, entonces el Señor Jesús colocó un niño delante de ellos y le dijo, si no fuerais como este niño,
heredaréis el reino de los cielos. O sea, ellos están asegurados. Entonces el arrepentimiento es un acto solemne que conlleva al perdón de los pecados. Y los niños no tienen pecado. No, algunas teorías dicen que los niños arrastran el pecado del acto sexual que los llevó a convertirse, ¿no es cierto?, en un niño en el futuro. Pero eso es falso, por la sencilla razón de que la palabra dice que cuando Dios hizo el primer hombre, dice, multiplicado, fructificado, en la tierra. Entonces la sexualidad era parte de la planificación de Dios. Entonces no puede de ninguna manera constituir un pecado. Eso podría agregar, ¿no? Muy bien. Entonces yo creo que con esto se ha aclarado lo que tiene relación con el bautismo, y vamos a ir entonces a la sexta evidencia que presentó el doctor Pietoschi. Cuando nuestros hermanos separados, se refiere justamente a los cristianos protestantes y evangélicos, dicen, solo la Escritura es la fuente de la autoridad, tienen que depender de la Iglesia Católica porque fue ella quien determinó qué libros forman la Escritura, mostrando así con hechos y no con palabras que ella es la receptora legítima de la autoridad y por lo tanto solamente ella puede ejercerla legítimamente. Hermano pastor. Ya, entonces, ¿se sostiene que ellos fueron quienes determinaron? No sé si tú quieres hablar algo. Sí. Perfecto. Sí. Pero, perdón, mi hermano, pero prefiero conceder la oportunidad. Yo quiero aclarar lo primero que introdujo nuestro hermano Nelson cuando decía, cuando nuestros hermanos separados dicen, solo la Escritura es fuente de autoridad. Claro que sí es fuente de autoridad. La Escritura se sostiene sola, no necesita ningún instrumento para sostenerla que no sea la Escritura misma. Dios, a través de la historia y principalmente a través de su Hijo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue capaz de relatar todo, enviar a su Hijo y también así desarrollar todo lo que nosotros estamos viviendo ahora y lo por venir. Entonces, cuando aquí el doctor Pietoschi dice que los hermanos protestantes piensan que la Escritura es fuente de autoridad, claro que es fuente de autoridad porque ella sí se sostiene sola. Después decía, tiene que depender que la Iglesia Católica porque fue ella quien determinó qué libros forman la Escritura. Aquí ya vamos a poder profundizar un poco más porque determinar cuáles son los libros que entran en esa palabra que fue instituida por ellos mismos a través de la palabra canon, pero determinar qué libros entran en la Sagrada Escritura es un poco contradictorio porque nosotros tenemos que entender que los primeros libros que forman el primer pacto o el Antiguo Testamento fueron realizados por Esdras. Esdras, después del después del cautiverio babilónico, él reúne todos los libros y se forma esta estructura que fue desarrollándose a nivel de toda la historia hasta nuestro Señor Jesucristo. Él mismo iba al templo y se leían libros hebreos. También podemos agregar que todo el tipo de escritura que se basaba sobre el segundo pacto del Nuevo Testamento, primero que todo tenemos que entender que había una necesidad de que después de la partida de nuestro Señor Jesucristo se enviaron muchas cartas hacia distintas iglesias, hacia Éfeso, a los Corintios, a los romanos, porque había una necesidad, porque primero había que entender qué es lo que pasaba con la circuncisión y con el bautismo, lo que habíamos hablado recién un momento atrás. Entonces, era la necesidad de que había una necesidad en la iglesia misma por llevar la verdadera doctrina. Y nosotros podemos entender que como descubrimiento de todos estos libros se lo tenemos que llevar a Muratori, que fue este italiano, presentado alrededor de estos documentos, fueron encontrados por él, que relatan más o menos del año 200 de la historia después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llevar la autoridad es como decir, relacionarse a la autoridad de estos libros es como decir que yo voy a una imprenta, llevo un libro, le digo, por favor, imprímamelo, y la imprenta me diga, yo soy la autoridad de este libro.
Entonces, no puedo relacionarme a una autoridad y dejármela para mí si no tengo un fundamento bíblico ni algo que me relacione con con esto es lo que con lo que estamos hablando en este momento. Entonces, nosotros tenemos que entender siempre, mis queridos hermanos y queridos auditores en casa, que los temas muchas veces son un poco profundos, pero si uno le pone la verdadera atención y uno desarrolla ese Espíritu Santo que fue entregado en el bautismo, claro que nosotros vamos a aprender y a poder comprender todas estas cosas que nos parecen muchas veces que están en tiniebla o en bruma, que no podemos entender de la Sagrada Escritura. No sé si nuestro pastor o nuestro moderador tiene algo más que poder plantear. Bien, bueno, son claras las palabras de mi hermano respecto a que es innegable de que esta es una osadía máxima pensar de que aquí dice textualmente, dice la Iglesia Católica, dice, porque fue ella quien determinó los libros que forman las Escrituras. Las Escrituras son 66 libros. Y resulta que el Señor Jesús, estando en el templo, pidió el rollo de Isaías para hablar de él, y la Iglesia Católica no lo había ordenado todavía. Entonces no sé cómo pudo hablar él, no lo entiendo eso. Tendría que venir otra vez y explicarnos eso, pero no se entiende eso. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Dónde aprendieron los apóstoles? ¿Y cuál es su fundamento? Edificado sobre el fundamento de los profetas. No estaba el Nuevo Testamento todavía, ¿sí? Siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿de qué se jacta? Ellos no hicieron ningún ordenamiento de nada, tal como lo dijo nuestro hermano, ¿no? El Antiguo Testamento fue canonizado, o sea, fue establecido un orden de los libros, y los libros que entraban autorizados por Dios por un sacerdote de la realeza levítica, como era Edra, y lo hizo en virtud, ¿no es cierto?, del desconcierto que había obrado en ellos cuando había sido destruido el templo en Babilonia, ¿no es cierto?, y había que preservar ese conocimiento para la posteridad, y ahí no podía haber ningún interés humano en él. Ahí estaba hablando el Espíritu Santo que le hacía, ¿no es cierto?, que se hiciera ese ordenamiento. Entonces, ahí, olvídense, la Iglesia Católica no existe, no tiene ninguna intervención. Ahora, la palabra de Dios dice, Mateo no era de la Iglesia Católica, no existía la Iglesia. Ni Pablo, ni Santiago, ni Juan, ninguno de los que escribieron. Ellos eran todos del mundo judío. Y eso tenemos que tenerlo, pero perfectamente claro, ¿no es cierto? Eso, entonces, ahora cuando la Iglesia Católica hizo ordenar lo que más tarde sería la Vulgata Latina, sí, indudablemente, ahí tuvieron ellos un gran trabajo, que era un trabajo que les correspondía y que les convenía y que les importaba a ellos, ¿no es cierto? Y fue que habían varios manuscritos bíblicos que estaban siendo usados dentro de la Iglesia, ¿no es cierto?, pero algunos escritos en el latín antiguo y otros escritos en el latín más moderno. Entonces, ahí se encomendó a una persona que hiciera ese trabajo, y ese trabajo fue hecho, ¿no es cierto?, y surge la Vulgata Latina, inspirada de los documentos que ya estaban escritos. Si no hay ninguna novedad en eso, inspirada de los documentos que estaban escritos y escritos por escritores judíos, de manera que no hizo nada más la Iglesia Católica que aceptar lo que Dios está determinando que quedara. Porque si nosotros pensamos que cualquier hombre va a terminar esto queda afuera y esto queda adentro, ¿por qué, por ejemplo, los libros llamados apócrifos entraron en la Escritura Católica, pero quedó determinado que eso eran apócrifos? Porque no habían sido reconocidos por los apóstoles y por el tiempo de la Iglesia primera. Por eso se llaman libros apócrifos. Y ellos tuvieron que colocarlos en su Biblia, pero dejar notorio. Entonces, no hicieron nada nuevo. Ahora, cuando hablan, por ejemplo, de las tablas, es decir, del índice, bueno, ¿qué valor tiene eso, no es cierto?, delante de la Escritura? Porque cualquiera persona le puede sacar la hoja donde está el índice del Antiguo Testamento y el índice de Nuevo, y poder seguir leyendo la Biblia absolutamente con la misma capacidad. Si el propósito de Dios era la existencia del género humano y que el hombre llegara un día a la etapa que Él le tenía marcado, aquí está el documento, ¿no es cierto?,
que este es el manual en que el hombre va a poder llegar al lugar que Dios quiere que lleguen. Este es el manual. Y indudablemente que ¿cómo puede arrogarse? Yo me pregunto, ya es a un nivel que a uno le incomoda. En circunstancias que durante todo el tiempo de la Inquisición, la Iglesia quemó la Biblia, la prohibió, la escondió y mató a las personas que tenían la Biblia, ¿cómo puede arrogarse el derecho de tener la Biblia para la humanidad? Eso es falso, estimados hermanos, eso es falso, estimados amigos. Nosotros sentimos enormemente por la multitud de personas católicas que veneran a su jerarquía y que la respetan. Me duele tener que romperle el corazón y decir que es una doctrina falsa, porque aquí están las pruebas y las pruebas no salen de nosotros. En alguna parte de este documento que ustedes lo pueden recuperar en la pantalla, como lo hemos dicho tantas veces en internet, aquí dice que quien habla en defensa de la Iglesia Católica es un teólogo representante del Vaticano. No estamos hablando de cualquier persona, y esa persona está diciendo aquí cosas que son falsas, y indudablemente que lo dice falsa con el respaldo de su institución, y esto definitivamente tenemos que dejarlo claro por el provecho de ustedes, estimados hermanos, porque dice la palabra de Dios: cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen al hoyo. Y eso no es la situación, no nos cabe ninguna duda. Y el cumplimiento de tantas cosas que ustedes están viendo a través del mundo entero son las señales que Dios dejó para decirnos que ya nos queda poco, y es ahora que usted descubra la verdad, que abra su ojo para que aquellas cosas que van a venir y que las va a tener que sufrir, usted quede exenta de esas bajo la protección de Dios en el camino de la verdad. Eso es lo que puedo agregar. Agradeciendo vuestra atención y esperando que sigan con nosotros en el resto de nuestro programa, vamos a hacer una pequeña pausa. Tu bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado, su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. La discusión ahora toma otro sentido, porque el doctor Martín toca un aspecto que es muy importante y que lo vamos a señalar inmediatamente. El doctor Martín mencionó que personalmente no aceptaba la teología católica de la justificación por obras, en vez de por la fe sola. ¿Es cierto, doctor Martín? El doctor Martín a su vez responde: eso es correcto, todo indica que la carta de Santiago fue escrita a fieles de la circuncisión, entre paréntesis judíos, no de la incircuncisión, entre paréntesis gentiles, y por lo tanto esto crea una situación diferente porque los judíos caen en un lado diferente de este debate. Yo pienso que con la ayuda de nuestro hermano pastor podemos aclarar ahí
dos cosas que a mí particularmente me llaman la atención. Primero que nada, ¿por qué están excluidos automáticamente los judíos de una discusión religiosa en circunstancias de que nosotros sabemos que las tres religiones monoteístas son la judía, la católica y la mahometana? Sin embargo, aquí hay una exclusión de hecho de uno de los representantes de la iglesia protestante y evangélica de los judíos. Entonces, si se pudiera conversar sobre ese tema, también sería interesante dar nuestra opinión como iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Sin perjuicio de eso, yo me permito entonces pedirle a nuestro hermano pastor que nos clarifique este asunto de la justificación por las obras de la fe. ¿Cómo no? Bueno, todo el mundo cristiano en la actualidad, ¿no es cierto?, concuerda con que definitivamente Israel, el mundo judío, quedó fuera de toda posibilidad de Dios una vez, como lo dicen así ellos, como cuando ellos crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la posición de ellos. Entonces, para ellos ahora la religión no tiene, el mundo judío, el pueblo de Israel no tiene absolutamente nada que ver con la cosa de Dios. Ahora, según la teología de ellos, Israel, bueno, la Iglesia Católica dice que ellos son ahora el Israel de Dios, y el mundo evangélico dice que ellos son ahora el Israel de Dios. Ignorando de manera, no sé, sin intención o no lo puedo juzgar acá, pero Romanos capítulo 11 es muy claro en esto. Dice que hay una oliva que tiene una raíz, que tiene un tronco, que tiene una rama, y que hay una cebuche que es un árbol de la misma simiente, pero no del mismo árbol. En este caso, si había una oliva que era natural y perfecta, había también una oliva silvestre. Y dice que las ramas de la oliva natural fueron cortadas. Ese era el pueblo de Israel. Entonces, ¿quién es el tronco? Bueno, naturalmente el Señor Jesucristo, el que traía la savia, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesucristo fue el que estuvo con el pueblo de Israel. Como dice la palabra en la primera carta de Corintios, capítulo 10, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que todos estuvieron bajo la nube y en el mar, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque la piedra espiritual que lo seguía era el Señor Jesucristo. Entonces Él es el tronco y la raíz, naturalmente, Dios, el Padre. Entonces, esa es una situación clara. Ahora, la rama, el acebuche, son todas las personas que podemos entrar a la fe una vez muerto nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos capítulo 11 dice que nosotros no nos podemos jactar sobre la nación de Israel. Ellos siguen siendo el pueblo de Dios, como se lee en los Salmos, dice, cuando Dios dice: se pegare mi lengua a mi paladar si yo me olvido de Israel, mi pueblo. Israel está ahora con su vista cegada, y gracias a que ellos están con su vista cegada, nosotros tuvimos acceso al reino de Dios. Del concepto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo como culpabilidad de Israel, no. Ellos pidieron la muerte del Señor Jesucristo porque está escrito en la Sagrada Escritura que Cristo debía morir, porque era la forma de que empezaba la época del Nuevo Pacto. Entonces, ellos fueron en ese minuto, digamos, de esa manera estalló la situación de que el Hijo de Dios muriera, y fue muerto, ¿no es cierto?, no por los judíos, porque ningún judío levantó una piedra, o ningún judío tomó una lanza, sino que eso fue en manos del mundo impío, y fue en manos del mundo impío no para condenación de ellos, sino que porque quedaba todavía la esperanza de que ellos, por la misma sangre derramada, pudieran ser redimidos de haber participado de ese ignominioso crimen que significó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿sigo con la otra idea? Siga, ¿no? Ahora, respecto al asunto de la fe y de la gracia, la confrontación obra y fe en el mundo cristiano empieza con Lutero. Esa es una cosa que hay que conocerla. ¿Por qué razón? Porque la historia de Lutero, de todos nosotros conocimos. Él era un sacerdote alemán que circunstancialmente debió viajar a Roma, y se dio cuenta lo que era Roma. Se dio cuenta cómo se vendían las simonías. Se dio cuenta cómo las personas tenían que pagar para pasar no me acuerdo cómo se llama esto ahora, del purgatorio, para pasar del purgatorio a la vida eterna, y a él le pareció que era miserable, ¿no es cierto?, cobrarle a las personas por todas esas cosas. Entonces ahí Martín Lutero
se tomó de las cartas del apóstol Pablo para hablar de que ahora la justificación por las obras no corría. Indudablemente que las cartas del apóstol Pablo fueron escritas, pero no en ese sentido, ni no en esa razón. Por eso que nosotros entendemos que el estudio de la Biblia temática a nosotros nos permite conocer la verdad fundamental. Porque la verdad fundamental en esta situación, ¿cuál era? Era de que ya había terminado el tiempo de los sacrificios de animales, los ritos habían quedado clavados en la cruz, pero persistía la adoración. Prueba de ello, por ejemplo, que los apóstoles en Hechos capítulo 2 estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. No había quedado clavada en la cruz, por supuesto. En el capítulo 12, me parece, están celebrando la Pascua y los ácimos. Y así, todo el libro de los Hechos nos demuestra la liturgia de la iglesia primitiva. Entonces, esa situación a nosotros nos deja claro que esas cosas persistían, pero había quedado clavado en la cruz, en primer lugar, ¿no es cierto?, la circuncisión y los sacrificios de animales para justificación del pecado. Entonces, los judíos más radicales que se habían convertido en la iglesia, porque cuando ustedes ven en el libro de Hechos, incluso sacerdotes se convirtieron a la iglesia del Nuevo Pacto, pero dice que estando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro coincidieron en Antioquía, dice, y ellos se regocijaban con los hermanos gentiles, sirviendo a Dios, pero llegó un momento en que de Jerusalén llegaron enviados del apóstol Santiago, y esos eran judíos radicales que dijeron, pero ¿cómo se puede juntar Pedro con los gentiles? Entonces Pedro se empezó a retraer, y ahí el apóstol Pablo lo enfrenta y dice, esto no es posible que esto suceda. Porque ¿cuál era la predicación de estos hermanos que venían de la iglesia principal? Que a lo menos el mundo gentil tenía que circuncidarse. Y esta es la razón de todas las cartas del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Enseñarle a las iglesias que ya estaban instituidas que no podía hacer eso. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 5 de Gálatas, es tan claro, cuando le dice, tan necios sois que habiendo comenzado a perfeccionar por el Espíritu, ahora lo queréis hacer por la carne. Si alguno de vosotros se circuncida, dice, reniega de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí la discusión era sobre las obras justificantes, ¿cierto? Y esa misma terminología fue la que usó Lutero para introducirla en la Iglesia Católica, para protestar por la simonía y para protestar por todos los cobros que hacía por la salvación de la Iglesia Católica. Y el mundo protestante ahora se la enrostra a la Iglesia Católica porque ellos cobran por las misas y la confirmación y todas esas cosas que algunas iglesias cobran. Entonces de eso hablan, pero la Carta de Santiago indudablemente tiene un cariz absolutamente diferente. Está diciendo, bien que ahora vivamos nosotros por la fe, pero tenemos que entender lo que es la fe. El apóstol Pablo en el capítulo 11 de Hebreos lo dice muy claramente, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. O sea, la fe es el elemento central que le va a permitir a usted alcanzar las cosas que se esperan. Pero dice, por ejemplo, en el capítulo 14, el verso final de Romanos, en el penúltimo verso, dice, tú tu fe, tenla para contigo, pero ten cuidado, dice, que tu fe no te pierda. Entonces usted tiene una fe de cómo debe ser la religión, que el evangélico guarda la religión católica, tenga su fe, pero ¿está seguro que esa fe no lo va a perder? Entonces, esa es la situación de la discusión que se formó en ese entonces. Y ellos en este minuto hayan que es posible de que el libro de la Carta del Apóstol Santiago sea una imposición de la Iglesia Católica, y eso es falso. Eso es falso porque delante hablábamos del fragmento de Muratori, donde está establecido que ya los varios libros del Nuevo Testamento estaban ya canonizados, o sea, estaban aceptados por la Iglesia, y en eso está. Y eso fue el año 176. No estaba ni la Iglesia Católica con la fuerza que tuvo en el tiempo de Constantino, ni en el tiempo de Teodosio, no estaba todavía. Entonces ahí ya había un fragmento que tenía la edad suficiente para demostrar, ¿no es cierto?, históricamente, de que el canon del Nuevo Testamento ha hecho. Eso lo puedo agregar a ese punto. Muy bien.
De todas maneras, en el sentido que nuestro pastor nos ha aclarado el panorama que se presentó en aquella oportunidad y en aquella discusión, también es ratificado en palabras por el mismo doctor Martin. Lo que yo quiero señalar aquí es que en la nueva situación que se produce, la produjo justamente el moderador. Cuando él plantea, bueno, eso me interesa porque todos ustedes saben que de mis raíces judías, es decir, él también era un judío. Claro. Pero no soy observante, pero mis padres y abuelos eran judíos, pero no cristianos. Tampoco practicantes del judaísmo, pero al hablar de que los judíos caen en un lado diferente de este debate, capta mi atención, que fue justamente lo que nos llamó la atención cuando mencionamos el hecho de que siendo la primera religión monoteísta, el judaísmo no podía quedar fuera del contexto de que se está hablando, como lo dijo el teólogo Dr. Martin. Entonces, ¿qué quiere decir con esto usted? El moderador va directamente con la pregunta al doctor Martin y veamos lo que él contesta. Los judíos fueron el pueblo del pacto, que fue lo que dijo nuestro hermano pastor. Por su rechazo de Jesús como Mesías, perdieron su posición de pueblo del pacto. Y esta posición fue llevada por los fieles entre las naciones que sí han aceptado a Jesús como el Mesías, pero aún así, cuando ellos se arrepientan y se conviertan, serán injertados de nuevo en la Iglesia universal e invisible, compuesta por judíos y no judíos creyentes en Jesús como el Mesías. Yo pienso de que aquí deberíamos hacer alguna acotación al respecto. ¿Ya? Pienso yo, sencillamente por la sencilla razón de que, a juicio mío, los judíos no han sido desechados por Dios. Indudablemente de que no. La Biblia es clara. Dice el profeta Jeremías, dice, por un momento, dice, te dejé, oh hija mía, dice, pero dice, lavaré la afrenta de todos los pueblos que te han pisoteado y serás nuevamente mía y serás, dice, la luz para las naciones de la tierra. O sea, esta es una situación, ¿no es cierto?, de que la gracia de la bendición de su elección fue suspendida, pero eso tuvo que ver en parte con su rebelión contra Dios, pero tenía que ver también por la promesa que se había hecho, que un día nosotros los gentiles nos integráramos por Dios. Ahora que va a ser una masa, no, porque cuando ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, dice de que iba a empezar el gran día de la ira de Dios, dice, y fueron suspendidas por un momento todas las actividades celestiales, dice, y dice que el ángel sale y le dice a los 4 ángeles que estaban listos para empezar lo que significaba el día de la ira de Dios, dice, no operen todavía, dice, para que no sean señalados, dice, los hijos de Dios en la tierra. ¿Y cuáles son los hijos de Dios? Dice, el pueblo de Israel, 144.000 de todas las naciones, de todas las tribus de Israel, dice, que sabemos que es un número simbólico, dice, y después dice, una gran multitud de todas las naciones del mundo. Ahí recién se habla, ¿no es cierto?, pero sigue presente el pueblo de Israel de cabeza, y después nosotros. Muy bien, entonces yo creo que con eso queda muy bien y bastante aclarado para que nosotros meditemos sobre este particular, porque justamente esto es una doctrina pública en el sentido del rechazo al pueblo judío como pueblo de Dios. Ahora bien, el moderador queda aquí comprometido entonces a raíz de que se nombra esta situación en su próximo programa presentar a un personaje judío que pueda acotar sobre este debate tan interesante que se llevó a efecto en aquella oportunidad. Y de manera entonces de que en honor al tiempo vamos a entrar inmediatamente a hacer el análisis cuando el moderador llega con este nuevo personaje a incorporarse a este tema. Dice así en esta parte. ¿Ya? Buenas noches. Como lo había prometido, finalmente he encontrado un maestro de Biblia judío que cree en Jesús como el Mesías y que vio el programa de televisión previo donde entrevistamos al doctor Pío Doce y al doctor Martin, representantes de la Iglesia Católica y Protestante respectivamente. Doctor Abraham
bienvenido y gracias por estar con nosotros. Entonces viene inmediatamente, porque él va al grano con el asunto, Claro. en la página 11, dice, doctor Abraham, es un poco difícil para mí decir, no, él le hace la pregunta, pero al hablar de los judíos estamos hablando de un pueblo que nunca ha dejado de ser pueblo. No, perdón, me perdí. Al final de la página 10. Sí, al final de la página 10. Entonces dice, doctor King, como dije previamente, usted vio el programa previo. ¿Qué piensa del mismo? Doctor Abraham, este es el participante judío. Sí. Fue un programa muy bueno, muy bien dirigido por usted y desarrollado de forma impecable por las partes. A pesar de lo difícil del tema y de lo caliente del mismo, ambos se mostraron muy capaces, muy respetuosos y muy informados. Ojalá que nosotros cuando recibamos la visita que hemos hecho y el deseo de que nos acompañen los hermanos que tienen otro programa, podamos mantener la misma característica, ¿cierto, hermano? Bueno, esa es la idea. Ya. Doctor King, en su opinión, ¿quién ganó el debate? Doctor Abraham, es un poco difícil para mí decir quién ganó el debate, porque desde mi perspectiva, ambos estaban fuera de la realidad de la autoridad. Pero en todo caso, si me ubico estrictamente dentro de los límites eclesiásticos y teológicos que presentaron, creo que la razón la tuvo el representante de la Iglesia Católica, el doctor Piadochi. ¿Sobre qué basa su decisión? Las evidencias presentadas. No hubo forma que el doctor Martin pudiera rebatir el hecho de que cultural y teológicamente la Iglesia protestante y evangélica está unida a la Iglesia Católica y que depende de ella a su antigüedad y autoridad. Yo no sé si podemos entrar inmediatamente a analizar esta parte o vamos a alguna otra. Yo quiero hablar un poco de esta parte. Ya, por favor. Bueno, yo he resultado cierto en todos estos programas como el doctor no. Ya. Porque aquí dice, en su opinión, ¿quién ganó el debate? Dice, es un poco difícil para mí decir quién ganó el debate. Y yo digo que el debate lo ganó toda la humanidad que todavía cree en Dios. Porque cuando hemos leído estas declaraciones, nos podemos dar cuenta que tanto una comunidad religiosa como la otra se han salido absolutamente de la palabra de la verdad. Entonces ahora, ¿quién ganó? Ganan las personas que verdaderamente quieren a Dios y se pueden dar cuenta que hay una forma de religión que no es compatible con la religión que costó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que toda la sociedad ganó, porque esta es una verdad que verdaderamente debiera conocerla a todo el mundo. Justamente yo también estoy de acuerdo con eso y precisamente en función de eso es que nosotros hemos querido retransmitir esta conversación, este debate, para que usted, estimado televidente, que nos ha acompañado durante estos programas y todo el mundo religioso que nos ha visto y que ha captado las enseñanzas que entregamos, pueda pensar, meditar y concurrir a nuestra iglesia porque tenemos la verdad. Dice aquí otra pregunta. El doctor King le pregunta, ¿quién tiene entonces la razón, no? La evidencia, dice el doctor Abraham, que proviene del propio documento conocido como Nuevo Testamento, explica a quién se le ha dado dicha autoridad. Entonces, por supuesto, quiero que me hable de eso, pero antes, aquí se dijo que Israel, por su rechazo de Jesús, dejó de ser el pueblo escogido y que tal vacante fue llenada por la iglesia, y que si los judíos quieren tomar de vuelta esta posición, tienen que convertirse al cristianismo. ¿Qué dice usted de eso? Yo quisiera resaltar algunas cosas, sin perjuicio, digamos, del tema mismo, pero no sé, si usted, hermano pastor, estima, por ejemplo, de que podemos saltar trechos aquí para ir a otros puntos centrales, me puede indicar, ¿no? No, yo creo que, bueno, aquí hay algunas cosas importantes, por ejemplo, la opinión del rabino en este caso, que sobre el hecho de que definitivamente el pueblo de Dios deba volverse a convertir, porque eso está fuera de los marcos de la Sagrada Escritura. Ellos no se van a convertir al cristianismo, ellos se van a convertir a Dios, ¿no es cierto?
y van a realizar la adoración de la manera que ellos conocían en aquel entonces, hasta que la aprendan la verdad de Dios en el establecimiento del milenio. Ya, sin perjuicio de eso, de que también establece la palabra de que ellos tienen hoy por hoy sus ojos vendados a entender en la parte espiritual Por supuesto. de la palabra de Dios, y así tiene que ser, porque si no hubiese sido de esa forma, nosotros los gentiles quizás no habríamos tenido acceso a entrar al pueblo de Dios. Naturalmente. Ya. Entonces sigamos, dice... Sáltese las partes que quiero nomás para que... Aquí dice, entonces, en la página 12, ¿Ya? dice el doctor King, entonces usted afirma que el cristianismo es un hecho religioso posterior a Jesús. Doctor Abraham, correcto, no solamente posterior a Jesús históricamente hablando, pero que no representa la enseñanza real de Jesús, ni de sus dichos, ni de su vida. Doctor King, ¿por qué no lo representa? Porque sus palabras fueron interpretadas a la luz del helenismo greco-romano y no a la luz del judaísmo. Quizás pueda haber una aclaración sobre ese particular. Mira, ahí sí que entramos en una materia un tanto difícil. Y esto lo podríamos tomar todavía de un poco más atrás. Dice, cuando él dice, no tiene que darse, en la página 11, no tiene que darse una conversión, como se había puesto anteriormente. Ni creo que Israel haya nunca dejado de ser el pueblo elegido, ni mucho menos que un judío tenga que hacerse cristiano. Pero usted cree en Jesús como el Mesías, entonces habrá, mira lo que contesta aquí, yo no creo en ese Jesús creado por la Iglesia Católica. Entonces aquí hay una situación. Algunos judíos han reconocido al Señor Jesucristo como el Mesías, y hasta ahí ha llegado el proceso de conversión. Y ahí nace, ahora para integrarse a este amplio espectro de adoradores de nuestro Señor Jesucristo, se hable lo que se llama el mesianismo. El mesianismo que es, aquí hay cosas, pero investigar eso realmente es sorprendente. Hay judíos que verdaderamente han llegado a creer en nuestro Señor Jesucristo, pero se han hecho pastores, se han hecho pentecostales, o se han hecho de otras religiones, y eso significa que ellos han dejado de adorar, han dejado de hacer las fiestas solemnes, y eso es parte de que ellos tengan su vista tapada. Entonces, no sé si tendremos tiempo para poder seguir explicando esta situación, pero a mí me parece importante declarar esto. Los judíos mesiánicos, y hay otras personas que se hacen judíos, vale decir que los judíos que se han convertido, empezaron a pregonar esta fe del mesianismo, es decir, judíos que reconocían al Señor Jesucristo, y pasó a un segundo plano. Entró en Norteamérica, y en Norteamérica empezó a dudarse de cómo era esta situación y a moldarse a lo que creían los judíos que debía hacer esto, no aceptando que ya no podían adorar. Y después estas mismas enseñanzas pasan a Centro y Sudamérica, y empieza aquí la corrupción del mesianismo, y empiezan a haber escuelas rabínicas. Entonces yo soy chileno y entro a una escuela rabínica y después me vuelven a mi país y yo soy un rabino, yo no soy chileno, soy judío. Y empiezo a hablar, y aquí lo que reclama el doctor, y que yo le hallo mucha verdad, es que lo que se conoce de Jesús ahora, y donde se hicieron más altavoces, fue en el cristianismo de la Iglesia Católica. Entonces, el Señor Jesús nunca ha sido presentado ni por la Iglesia Católica ni por la Iglesia Evangélica por un judío. Hemos conversado un montón de veces con hermanos y le hemos dicho nosotros, es que el Señor Jesús era judío. Era judío. ¿Y su religión era judía? Sí, era judía. No sabía. O sea, después de vivir 30 años en el Evangelio, 20 años se viene a enterar de que el Señor Jesús era judío, y que su religión era judía, y que no existían ni católicos, ni adventistas, ni pentecostales, ni bautistas, ni testigos de Jehová. No existían. Y la iglesia primitiva tampoco fue parte de esas cosas. Entonces, eso es lo que protestan. Pero aquí ahora entramos a una situación en Sudamérica que las personas dicen,
Jesús no existe, es un invento de la Iglesia Católica. No. Jesús y el Mesías, Jesús y Yeshua, que dicen ellos, es la misma persona, solamente que desde el mundo judío que se está convirtiendo a la verdad, se mira a Jesús como un judío sirviendo a Dios, y no se mira con este ser bonachón que nos pintan, con así un poco afeminadas las imágenes que salen ahí. No tiene nada que ver con eso, Jesús era un hombre bastante viril, por lo que lo demuestra el profeta Isaías, y todavía dice en alguna parte, dice, sin ningún aspecto como para que la gente lo hallara hermoso, sin hermosura, dice. Entonces, estas son las cosas que los hermanos, entonces ahí empieza ahora el problema, y nace el famoso mesianismo, ¿no es cierto?, que nos quieren imponer acá en Sudamérica. Ya acá hay iglesias en donde se hacen las reuniones y se guarda el sábado y el hermano se disfraza de judío. Incluso hay dirigentes que no son pastores y se visten a los judíos para hacer las reuniones. Pero ¿de qué estamos hablando de estas cosas? Entonces yo digo que todo esto, si bien es cierto, es importante poder conocer, ¿no es cierto?, y dar gracias a Dios por los judíos que están reconociendo el verdadero movimiento de la verdad ahora, pero no tenemos que tener cuidado nosotros de qué se está tratando esto, ¿no es cierto?, y poder hurgar. Por eso es que es importante, cuando dice la palabra de Dios, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, ¿no es cierto?, y andemos por ellas. Eso es lo importante, porque todas estas cosas que están saliendo ahora, definitivamente uno va a tener que demorarse un poco de tiempo para decir, esto verdaderamente es de Dios, y solamente lo vamos a conocer cuando hablemos de la palabra de Dios y no de otra cosa. Bien, de acuerdo con eso, entonces ya vemos que están apareciendo nuevas enseñanzas que son tergiversadas de la palabra de Dios, nuevas formas de conducir religiosamente o tratar de conducir religiosamente al mundo cristiano, y nosotros pedimos a usted, nosotros estamos a disposición de ustedes, estamos dispuestos a conversar con cada organización que sea posible, en función que públicamente puedan detectar en verdad quién tiene la razón o la verdad. Hermano pastor. Sí, quiero agregar un punto más en esto, que por ejemplo cuando ustedes terminen de leer este documento, si verdaderamente lo pueden retraer de internet, se van a dar cuenta, por ejemplo, que aquí nos recomiendan a nosotros leer lo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. El Código Real. El Código Real. ¿Qué es el Código Real? Los judíos mesiánicos no aceptan que el Nuevo Testamento se haya escrito en griego. Es una odiosidad para ellos, definitivamente. Cuando nosotros vemos las primeras palabras de este hermano de Abraham que están hablando ahora, se dan cuenta que existe una odiosidad contra los griegos. Entonces ellos escribieron un Nuevo Testamento, y ese testamento, el nombre que usted le dio, que se me cuenta. Código Real. Ese es el famoso Código Real, que incluso ha sacado algunos libros del Nuevo Testamento y ha puesto palabras hebreas que la gente las habla y no sabe qué verdaderamente significan. Entonces esos son los cuidados que nosotros tenemos que tener con el conocimiento de la verdad. La palabra que nosotros tenemos ahora en la Sagrada Escritura es esa la que tenemos que oír, porque esta es la que ha permitido que llegue a toda la humanidad. Esta es la Biblia que está en todo el mundo, y lamentablemente ahora están apareciendo libros nuevos. Está apareciendo el Evangelio de Judas, por ejemplo, de Judas, y están restaurando el libro de Enoc y varios documentos para hacernos creer a nosotros que no tenemos la verdad absoluta. Pero si Dios no necesita esta cosa, Él quería al hombre en la fe y le entregó este código, y esto que está aquí presente en nuestras manos, y que ya en este momento hay en el mundo más de una Biblia por cada persona, es la verdad que Dios quiere que conozcamos, no los documentos que están apareciendo ahora, ¿no? Eso es lo que quiero agregar. Muy agradecido por su asistencia, y le ofrecemos nuevamente nuestra participación en los próximos programas. Gracias. Si le ha interesado lo que hemos expuesto,
Le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.